Bien, comentábamos que la función orientadora tiene que ver entonces con la integralidad, es decir, no solamente estamos hablando de los elementos académicos, sino que también a lo mejor tenemos la posibilidad de tratar de escuchar por lo menos a nuestros estudiantes cuando nos manifiestan, nos hacen saber pues alguna situación particular y en la medida en que nosotros podamos escucharle, escucha activa, recuerden, a lo mejor no le vamos a resolver el problema, pero por lo menos estamos allí para ellos. Evidentemente tiene que ver con la universalidad, ya lo habíamos comentado, yo no puedo tener preferencias con ninguno de mis estudiantes, sino que tengo que atenderlos a todos. Y por supuesto la continuidad, porque el proceso de acompañamiento o de orientación en este caso debe de ser durante todo el proceso que nos ocupa, sea tanto a nivel presencial como virtual. Por otra parte, un poco les comentaba la necesidad de asesorarlos de ser necesario en el manejo de algunas técnicas o métodos de estudio, ayudarlos a la solución de problemas, evidentemente si son de carácter académico, pues muchísimo mejor, y tratar en la medida de lo posible de que superen las dificultades que se le puedan estar presentando en este proceso. Y en cuanto a la función académica, tenemos 4 subfunciones. Vamos a tratar de verlas a cada una de ellas. Primero tenemos una función diagnóstica. Les comenté en clase, y si no se los comenté, pues aprovecho la oportunidad para hacerlo, de que los docentes no estamos facultados para hacer ningún proceso diagnóstico tal y como se entendería desde el punto de vista médico, incluso en el caso nuestro psicológico. Les he comentado anteriormente que desde el ámbito, por ejemplo, de la educación especial, que es mi área de experticia, nosotros siempre trabajamos con un equipo interdisciplinario, dentro del cual generalmente hay médicos, psiquiatras y psicólogos. Los diagnósticos se los dejamos a ellos, porque ellos realmente son los profesionales que están facultados para. Sin embargo, desde nuestra práctica pedagógica, nosotros sí podemos determinar qué es lo que saben nuestros estudiantes o no, cuáles son sus conocimientos previos y evidentemente aprender a reconocer cuáles son las competencias que les caracterizan, las competencias, las habilidades y destrezas que poseen, para nosotros en función de eso tomar las decisiones necesarias para planificar nuestros encuentros de aprendizaje. Entonces, el diagnóstico al cual hace referencia esta función académica tiene que ver con el conocimiento de tus estudiantes. Bien, eso te va a permitir la toma de decisiones con relación, incluso no solamente el conocimiento nuevo que va a adquirir en función del que ya conoce, sino de ir organizando tus encuentros de aprendizaje con coherencia y en correspondencia con las necesidades características de tu audiencia, que en este caso son tus estudiantes. Dentro de la función académica también hay una función informativa, es decir, tus estudiantes deben saber, deben conocer cuáles son los objetivos que se pretende alcanzar a través del curso, deben tener a la mano los contenidos y los materiales didácticos sobre los cuales se van a apoyar para poder eh, participar en ese curso de manera exitosa. Bien, entonces la orientación, o en este caso la información, debe ser de carácter permanente. Dentro de la función académica también tenemos la función de guía. Un poco ya hemos venido conversando de eso en la mañana de hoy. Es tratar de orientar al estudiante mostrando diversas metodologías de estudio durante el curso y tratar de relacionar no solo los objetivos, sino los contenidos que se están abordando, haciéndolos lo más significativos posibles para ellos en función de sus características como grupo y como individuo. De esa manera van a buscarle utilidad, van a encontrar coherencia entre el nuevo conocimiento que estoy adquiriendo más el que tengo dentro de mis esquemas de pensamiento y qué utilidad tiene o qué utilidad representa para mí desde los diferentes ámbitos el que yo adquiera este nuevo aprendizaje. Y por supuesto, dentro de la función académica es inevitable hablar de evaluación. Es decir, es hacer el seguimiento de todos los trabajos que llevan a cabo nuestros estudiantes y por supuesto valorar con criterios precisos su desempeño en función de la claridad que tengan de qué es lo que se espera de ellos en cada una de esas actividades que se están evaluando. ¿Me están siguiendo, muchachos? ¿Seguimos en línea? ¿Estamos conectados todavía?
Bien, excelente. Vamos entonces a entrar en un nuevo territorio. Vamos a complementar una información que ustedes han venido manejando desde el ámbito de los wikis. Desconozco si ya comenzaron a trabajar con los wikis, ¿sí? Pero cada uno de ustedes dentro de su wiki o de las instrucciones para dar inicio al trabajo colaborativo que les ocupa en el wiki, encontraron esta imagen. Esta imagen tiene que ver con las TIC y sus diferentes modalidades. Tenemos 8 aquí, comenzando el uso de las TIC dentro de la presencialidad y pasando por 7 diferentes alternativas, ajá, que tienen que ver con el e-learning o la educación que conocemos como educación a distancia. Disculpen. El B-Learning, el C-Learning, el M-Learning, etc. Si alguno de ustedes ha comenzado a trabajar con el wiki, sería muy bueno su participación en este momento, de tal manera de que nos hagan saber al resto del grupo que estamos aquí en esta sala que ha ido investigando y a qué se refiere el tema que le correspondió. Les doy unos minutos para que puedan intervenir en este momento. Hay un preocupante silencio. Vamos a dar unos minutos a ver si alguno de ustedes. Vamos a ver, Betsy nos dice, a mí me tocó el T-Learning, he buscado información, he leído lo que tiene en su página. Muy bien, ¿y a qué se refiere, Betsy, el T-Learning? Esa T, ¿a qué se refiere? ¿Aprendizaje con qué? Mientras Betsy nos responde, eh, no, ustedes no tienen, José, que utilizar ninguna plataforma fuera del aula virtual. El wiki que ustedes van a trabajar está dentro de la misma aula virtual y ya tienen acceso a ella. Incluso ya están los grupos conformados para el trabajo colaborativo que tienen que hacer en cada uno de los wikis. Sin embargo, hay muchísimas plataformas muy sencillas por demás que les pueden ayudar a que ustedes tengan una experiencia particular con el uso de las wikis. Hay una herramienta que se llama Wikispaces, se lo voy a escribir en el chat, que es sumamente sencilla. Permítanme un momento, por favor. Wikispaces es una herramienta muy sencilla que les permite como que ustedes de manera individual vayan explorando la posibilidad de que puedan generar sus wikis con sus propios grupos. Hay otro que se llama PB Wiki, que también es sumamente sencillo y les puede permitir tener la experiencia de trabajo colaborativo que yo pretendo que ustedes tengan dentro del aula virtual. En nuestro caso, la misma plataforma Moodle nos da la posibilidad de abrir los espacios de wiki dentro de sí misma. Entonces ustedes no tienen que buscarlo en otra parte, sino que el trabajo lo van a hacer dentro de la misma aula virtual. Airanet, sí, estoy hablando. Bien, Betsy nos dice, retomando un poco el tema de la imagen, que el T-Learning hay una implementación de plataformas LMS. LMS tiene que ver con plataformas de gestión de aprendizaje, ¿ok? En sus siglas, en inglés sería Learning Management System, ¿sí? Serían sistemas de gestión de aprendizaje. Bien, Betsy nos dice que es un aprendizaje donde se unen los televisores digitales interactivos con internet. Muy bien, fíjense ustedes entonces que tenemos, bienvenida Fabiola, tenemos diferentes modalidades dentro de la educación utilizando la tecnología. Estamos hablando del trabajo en la nube, del trabajo con teléfonos móviles, estamos trabajando con la semipresencialidad, estamos trabajando con la televisión digital, etcétera. Bien,
Existen, ok, llegó el momento que les comentaba. Voy a tratar, muchachos, en lo posible de compartir con ustedes mi computadora, el escritorio de mi computadora. Este es un procedimiento fácil y después regresamos nuevamente al entorno. Voy a compartir con ustedes mi computadora. Y se supone que en este momento deberían estar viendo, ya te atiendo Fabiola con el C-Learning. Se supone que en este momento están viendo una infografía. Me lo hacen saber a través del chat, por favor, si están viendo lo que estoy compartiendo con ustedes a través del aula. Perfecto. Muy bien. Estamos hablando de una infografía que se denomina evolución del e-learning. Bien. Fíjense qué versátil esta herramienta que me permite compartir con ustedes el escritorio de mi computadora. Esta infografía tiene que ver con la evolución del e-learning y a mí me parece una infografía muy interesante porque fíjense que nos habla desde el año 1969, que es cuando se generan los orígenes del Internet, pasando por la generación de los e-book y el proyecto Gutenberg, bien, que es para la creación de bibliotecas gratuitas de libros a nivel de Internet. Aparece la www. En el año 94, pues el primer blog que podríamos considerar, si estamos conectados con lo que es el concepto de un blog. Un blog es una bitácora, es una página web que se utiliza como bitácora para ir llevando como un registro personalizado por fecha de algún tema que sea de su interés. También los blogs son bien interesantes de trabajar y sobre todo por la interactividad que proveen al momento de que usted presenta o publica un blog, postea alguna información en ese blog y recibe la interacción de las personas que le sigan a través de ese blog. Es un proceso interesante. Después viene en el 95 el boom del Internet, que es el que nos ha permitido, pues entonces, fíjense, ya en ese mismo año generar lo que es las primeras redes sociales. La primera red social se hizo a través de un sitio web llamado classmate.com, que era el que permitió, el que fue la primera iniciativa que permitió la comunicación entre compañeros de clase. Y es en el año 96, fíjense, hace 20 años, 22 años aproximadamente, cuando comienza a salir el concepto de e-learning a la palestra, de tal manera de favorecer la educación a través de lo que se conoce como aprendizaje electrónico o a través del uso de medios informáticos. Fíjense que aquí nos aclararán algo importante. Cuando estamos hablando de e-learning, esta E tiene que ver con aprendizaje electrónico. La E es de electrónico, es decir, la enseñanza a través de dispositivos informáticos, a través de medios informáticos. Muy bien. Luego aparece en el año 97 el primer LMS, ya les comenté que es Sistema de Gestión de Aprendizaje en Español. Ven, a través de la Web Course Tools, sí, que son los primeros cursos web que comenzaron a salir. Se comienza a hablar del B-Learning como ese trabajo semipresencial, es decir, la manera de combinar la presencialidad con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para favorecer el aprendizaje. Nace Wikipedia como el wiki por excelencia, es un proyecto interesantísimo que ha venido creciendo con el tiempo. Los blogs se empiezan a disparar en preferencia y se generaron muchísimos de muchísimo contenido, lo cual se mantiene pues en la actualidad. Se define el formato SCORM. Les explico un poco. El formato SCORM todavía se utiliza en estos tiempos y es utilísimo porque tú puedes diseñar objetos pedagógicos estructurados y compartes los contenidos en un paquete completo dentro de una plataforma educativa. Por ejemplo, yo puedo, hay una herramienta que ahora se las escribo en el chat que se llama Hot Potato, papa caliente. Con papa caliente uno puede hacer actividades como por ejemplo crucigramas, ejercicios de completación,
em, ese tipo de actividades que son muy atractivas y muy dinámicas y uno puede diseñarlas todas juntas, meterlas dentro de una caja, tal y como se ve en pantallas, que sería como el paquete, y ese paquete se puede compartir a través de la plataforma virtual. De hecho, Moodle, que fíjense que aparece en el año 2002, tiene la posibilidad de que compartamos ese tipo de ejercicios en un paquete SCORM. Es decir, si yo hubiese diseñado para ustedes ejercicio de completación de verdadero y falso y un crucigrama, por ejemplo, yo lo monto todo en un paquete a través de Hot Potato y lo comparto en Moodle, porque Moodle como plataforma me permite el uso de este tipo de paquetes. Entonces es un proceso bastante interesante. Surge en el año 2004 el concepto de Web 2.0. Acuérdense que el Web 2.0 significa ya que la información no es unipersonal, sino participativa e interactiva. Bien, aparece en el año 2005 el concepto de mobile learning, nace YouTube en ese año, ¿sí? Se habla de los e-readers con tinta electrónica, es decir, estamos hablando de personas que escriben libros a través de Internet. Nace Twitter como una de las primeras redes sociales. Nace Facebook al año siguiente, las cuales se han popularizado enormemente. Y aparecen las MOOC. Recuerdan que les comenté que son los Massive Open Online Course, es decir, son cursos masivos en línea que son absolutamente gratuitos, que son los que han permitido a estudiantes por miles y millones a través del mundo de comenzar a capacitarse a través del proceso de autoaprendizaje. Y en el 2013 comienza el boom de las apps, es decir, todo lo que las aplicaciones que nosotros podemos disponer o tener a disposición a través de nuestros teléfonos celulares o a través de las laptop, etcétera. Sí, entonces fíjense que ha sido un proceso sumamente interesante. Si quieren acceder, pues evidentemente aquí tienen la dirección para que tengan la información a disposición. Y si no, tienen el vínculo pues en la presentación de esta clase, que también está disponible para ustedes ya en el aula virtual. Voy a detener en este momento el proceso de compartir mi pantalla para poder regresar nuevamente a el aula virtual. Si lo ven en pantalla, ya estoy nuevamente con ustedes. Me lo hacen saber por favor a través del chat si están viendo nuevamente el, el tercera clase TIC componente docente. Lo cual significa que estoy nuevamente en el aula y ya me salí de compartir con ustedes la pantalla. Perfecto. Ok. Voy nuevamente con la presentación. Bien. Vamos a ver este nuevo concepto. Estamos hablando de lo que es el Rapid Learning. Y estamos hablando entonces que si hacemos la traducción al español sería aprendizaje rápido, ¿sí? ¿Y qué es el Rapid Learning? Es decir, que dentro de las 8 modalidades que tenemos dentro de la imagen inicial que les presenté, pues aquí vamos a manejar un concepto diferente. Y de hecho, lo que estamos haciendo en este momento y mucho de lo que hemos venido trabajando a través de este módulo tiene que ver con el Rapid Learning. Es decir, se refiere a un conjunto de herramientas y metodologías cuyo objetivo es acelerar el proceso de desarrollo de contenido. Quiere decir esto que yo puedo entonces reutilizar algunos recursos que ya haya diseñado, ¿sí? Y también no solamente a nivel de rediseño de recursos, sino también de replanificación de algunos encuentros de aprendizaje. Ustedes cuando estén en su proceso de ejercicio de la docencia o para quienes ya lo hacen, podrán entender lo que estoy diciendo. Uno no está permanentemente diseñando cosas, sino que a veces lo que hace es actualizar y rediseñar lo que ya tienes diseñado. Eso para efectos de hacerlo compatible con cada uno de los grupos con los cuales estás trabajando. Bien, eso evidentemente facilita y acelera el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Las herramientas de autor a las cuales hace referencia la diapositiva tiene que ver un poco con lo que les había comentado. Una herramienta de autor es la que les comenté, Hot Potato, ya se lo voy a escribir en el chat.
Hot Potato es una herramienta de autor. Es ese tipo de herramienta que te permite el diseño de algunos ejercicios rápidos y sencillos para que los estudiantes puedan conectarse con el nuevo conocimiento que están adquiriendo. ¿Me siguen, muchachos? Bien. La visión del Rapid Learning tiene que ver con una formación intensiva, de corta duración, y el objetivo es motivar al usuario a que continúe en su proceso de formación. Fíjense que de alguna manera entonces nosotros sí estamos trabajando con el Rapid Learning, porque nuestra formación en este módulo es una formación de 24 horas que para todo lo que estamos viendo es bastante intensa. ¿Sí? Para todo la actividad que ustedes tienen que realizar es bastante intensa, pero tenemos una corta duración y el objetivo entonces es que ese conocimiento sea motivante para ustedes, realmente cautivarlos, para que ustedes puedan seguir trabajando en este proceso que nos ocupa, que es el conocimiento de algunas herramientas tecnológicas, el conocer lo que es la educación a distancia, el desempeño del tutor virtual, etcétera. De una manera rápida, intensiva, de corta duración, pero efectiva. Bien, el diseño instruccional en este proceso de Rapid Learning tiene una serie de características. Vamos a ver algunas de ellas. Primero, cuando usted planifique algunas actividades, se debe tratar de incluir los pop-ups, que son las ventanas emergentes. Este dibujo que tengo en pantalla, de hecho, es muy representativo de lo que es una ventana emergente. Fíjense, este es un mapa mental diseñado con una herramienta que de hecho yo se la sugerí para el diseño de su propio mapa mental, que es GoConquer. GoConquer es una herramienta muy versátil, lo mismo lo es Mindomo. Pero fíjense ustedes que aquí hay como unas notas. Observen, aquí hay unas notas adicionales. Y de hecho, aquí hay una abierta. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando usted diseña el mapa para no hacerlo tan pesado en función del contenido, usted lo que hace es generar notas adicionales. Esto es una ventana emergente, este es un pop-up que permite entonces a la persona ampliar un poco más la información con respecto a lo que aparece dentro del mapa. ¿Me están siguiendo, muchachos? ¿Me están comprendiendo lo que intento comentarles? Es decir, los recursos deben ser diseñados de manera sencilla, pero también deben preverse que tengan estas ventanas emergentes que permitan al estudiante profundizar un poco más en el conocimiento que se está planteando a través del recurso que se está mostrando. Bien, entonces dentro del Rapid Learning, claro, está perfecto, Fabiola, si lo utilizaste, está perfecto. Es decir, estamos trabajando con las posibilidades que nos dan estos recursos de darle al estudiante una información un poco más amplia de lo que le estoy mostrando en el mapa mental. Es perfecto, si lo utilizaste está muy bien, excelente. Entonces, dentro del diseño instruccional del Rapid Learning, ya ustedes saben, uno de los elementos positivos importantes de incorporar es las ventanas emergentes. Otro elemento importante dentro del Rapid Learning es que debe incluirse elementos multimedia. Esto va no solamente para el uso de diapositivas o de presentaciones de diapositivas. En el caso de ustedes del wiki, lo ideal sería tratar de incorporar elementos multimedia. Es decir, yo no espero ver wikis con texto plano. Lo que se espera es interactividad a través del uso de elementos multimedia dentro de esa página web llamada wiki. ¿Por qué? Porque eso le da dinamismo a la página y evidentemente favorece la comunicación y sobre todo la motivación, el interés que se espera despertar en las personas que vean los recursos que ustedes diseñan. Por otra parte, el diseño instruccional de Rapid Learning también debe tener actividades orientadas a la comprobación de que lo que se está manejando realmente está llegando a nuestra audiencia, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un verdadero o falso como ejemplo, y aquí tenemos un ejemplo de lo que pudiese ser una actividad de completación, es decir, dejar espacios en blanco de tal manera de que el estudiante los complete con la información que previamente ha manejado a través del aula virtual. A través de Hot Potato, que es una herramienta de autor que les estoy recomendando,
utilizar Hot Potato. Para el que lo vaya a utilizar y vaya a explorar un poco la herramienta, hay que descargarlo en la computadora. Es necesario tener la descarga en el equipo para poder trabajar con él. Hot Potato tiene tanto actividades como de verdadero o falso como de completación, entre otras actividades interesantes y muy dinámicas y muy atractivas y sabrositas para trabajarla con los estudiantes. Bien, entonces eso me conecta también un poco. No sé si recuerdan que en la primera clase yo les hablé acerca de lo que es la gamificación o la ludificación. La gamificación de game, de juego en inglés, tiene que ver no convertir los encuentros de aprendizaje en un juego, pero sí utilizar algunos recursos que tienen que ver con el juego para poder motivar, interesar al estudiante en el nuevo contenido que va a aprender. ¿Sí? Si tienen alguna duda con respecto a esto, por favor me lo hacen saber. Con lo que estoy planteando, me lo hacen saber a través del chat, por favor. Por lo pronto, estas se convierten en actividades bien interesantes que dinamizan un poco el proceso y ayudan al estudiante a ese proceso de comprensión e incluso de recuerdo del contenido nuevo que están abordando. Bien, la creatividad debe estar al máximo, sí, en la medida de lo posible, Luis. Tenemos que ponernos creativos porque si no estamos al frente de nuestros estudiantes para motivarlos nosotros con nuestra presencia, pues tenemos que en línea tratar de buscar diferentes actividades para hacerle más fácil, más llevadero, más útil y quizá más atractivo el hecho de que tengan que trabajar en línea. Para eso tenemos que ser creativos, definitivamente que sí. Otro concepto importante, aparte del rapid learning, tiene que ver con el microlearning. ¿Sí? Cuando hablamos de microlearning, estamos hablando de piezas específicas de información. Es decir, estamos hablando de cápsulas de información que se le provee al estudiante con respecto a un tema en particular. Primero porque a veces los cursos no duran el tiempo que se esperaría para tratar ciertos temas. Y recordando que lo que debemos favorecer en nuestros estudiantes es el autoaprendizaje y recordando que hemos visto ya lo que es el rapid learning y la necesidad de incorporar actividades motivadoras para nuestros estudiantes, entonces nosotros les damos solo cápsulas de conocimiento. A eso se refiere el microlearning. Es decir, son piezas específicas de información que ellos deben manejar de tal manera que a posteriori, utilizando quizás las herramientas del Rapid Learning o a través de su propio proceso de autoaprendizaje, ellos puedan ampliar esa información que se le ha dado en cápsulas. ¿Sí? El microlearning tiene que ver con un aprendizaje quizás más informal, de tipo colaborativo, ¿ok? El contenido debe ser visualizable en cualquier dispositivo móvil, es lo ideal. Debe ser reusable, un poco lo que les comentaba antes. Yo no estoy haciendo presentaciones de diapositivas cada rato, sino que simplemente las voy actualizando en la medida en que tengo nueva información que debo incorporar, pero el recurso original sigue siendo el mismo. Las píldoras informativas no deben superar los 15 minutos de duración. Por ejemplo, si usted va a incorporar un video dentro de su wiki, lo ideal es que no dure más de 20-25 minutos. Ya después de allí se pierde por completo la atención. Entonces, son cápsulas, son la revisión del video previamente para que en poco tiempo el estudiante adquiera el conocimiento que necesita desde su punto de vista y desde lo que usted ha planificado. Y por supuesto, esas cápsulas nos ayudan en lo que es la formación dinámica basada en lo que les comentaba, la gamificación, es decir, el tratar de hacer no un juego de lo que es el proceso de aprendizaje, pero sí del uso de herramientas que favorezcan ese proceso activo de búsqueda del conocimiento con gusto, con placer, con satisfacción personal. Algunos beneficios del microlearning, evidentemente mejorar la retención, la memorización del conocimiento porque se hace a través de pequeñas dosis de información. De esa manera se procesa mejor el nuevo contenido y se incorpora pues a nuestro esquema previo de conocimiento. Debe ser en la medida de lo posible compatible con Mobile Learning de tal manera de que cualquier estudiante, si no puede acceder directamente a los entornos virtuales de aprendizaje, lo puede hacer a través de su teléfono celular o a través de su tablet, por ejemplo. Se reducen las brechas del conocimiento. Esto plantea o replantea un nuevo enfoque de aprendizaje orientado a definir
una competencia concreta. Recuerden que en estos momentos ya no se está planificando por objetivos, sino se está planificando por competencias. Es decir, no es solo el conocimiento que espero que el estudiante adquiera, implica también la competencia concreta que yo necesito que él adquiera con respecto a algo. Muy bien. Y por otra parte, estas microcápsulas de conocimiento incrementan la motivación del estudiante, ¿sí? Y eso, pues por supuesto, usted lo complementa con actividades de rapid learning que le permitan entonces avanzar hacia un nuevo conocimiento y rechequear constantemente el conocimiento adquirido a través de esas microcápsulas. Y para ello, por supuesto, ¿qué debemos nosotros utilizar? Lo hemos venido conversando. Los blogs, el chat, el tablón de anuncios. Hay una herramienta interesante que les voy a convertir en, ahorita se llama Padlet. Se lo estoy escribiendo en el chat. Que es esta especie de tablón de anuncios. Es como una especie de pizarra que nos permite compartir dentro de un mismo lienzo toda una cantidad de información en microcápsulas. Es también una herramienta interesante que los invito a que exploren. El uso de foros también es interesantísimo, no solamente el foro sincrónico, sino también el asincrónico, es decir, en la medida en que el estudiante pueda participar dando su opinión respecto a un tema, eso también le da la brecha que le permite sentirse apreciado, reconocido y escuchado dentro del entorno virtual de aprendizaje. El correo electrónico, las redes sociales y por supuesto el wiki, que es una de las experiencias de aprendizaje colaborativo que intento que ustedes experimenten en este módulo. Y tenemos el live learning. Estamos hablando de aprendizaje en vivo. ¿Y será que nosotros estamos viviendo este proceso en este momento? Sí, nosotros estamos precisamente en lo que es el live learning. El live learning ha ido experimentando un proceso interesante de evolución. ¿Por qué? Porque si partimos del e-learning como aprendizaje basado en recursos electrónicos, se ha estudiado que no solamente el e-learning es eficiente, sino que se ha entendido a través de diversos estudios que es necesario que se viva la experiencia de socialización entre el tutor virtual y sus participantes, a pesar de que no sea a nivel presencial. Es decir, nosotros en este momento estamos viviendo una situación de aprendizaje en vivo. No lo estamos haciendo de manera presencial, pero estamos utilizando una plataforma que nos permite vivir ese proceso de socialización. Es decir, los estudiosos se han dado cuenta de que no es lo más recomendable que la educación sea completamente a distancia sin tener contacto de alguna manera en vivo con su tutor virtual. Por eso es que se habla de una evolución natural del e-learning, porque se ha entendido que la socialización es elemento fundamental para que se produzca el aprendizaje. Entonces, cuando estamos hablando de live learning, estamos hablando de educación en vivo y en tiempo real, y de hecho nosotros en este momento lo estamos experimentando. Algunas consideraciones para finalizar este encuentro de aprendizaje. Primero, la necesidad de entender que el lenguaje audiovisual en el aula es importante. No estamos hablando solamente del aula a nivel presencial, sino del aula a nivel de plataformas de entornos virtuales de aprendizaje. Porque el lenguaje audiovisual, los comentábamos en clases anteriores, el 80% de lo que el cerebro capta y aprende es a través de la vista. Y otro de un porcentaje está en el oído. Entonces, en la medida en que nosotros incorporemos elementos multimedia que favorezcan ese lenguaje audiovisual que necesita el cerebro humano para aprender, en esa medida pues nosotros estaremos garantizando un poco mejor el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por otra parte, aquí les comparto también 10 beneficios de un aula virtual. La competitividad en este caso tiene que ver cuando se compite entre instituciones, no es nuestro caso. Pero bueno, pueden posicionarse de una mejor manera en cuanto a estatus y calidad se refiere cuando las instituciones educativas cuentan con sus entornos virtuales de aprendizaje para favorecer la educación a distancia. Entonces es algo así como que, bueno, esta universidad sí tiene entornos virtuales y esta no.
Entonces, unas compiten unas con otras para ver cuál puede favorecer mejor el aprendizaje de sus estudiantes utilizando la modalidad en línea. Bien. El favorecimiento de la cultura en el uso de las TIC, la posibilidad que se tiene a través de los diferentes recursos de hacer control y seguimiento de los cursos, el favorecer el aprendizaje colaborativo, la necesidad de programación o planificación, no solamente de los encuentros de aprendizaje, sino del curso que usted está impartiendo como tal, el desarrollo de competencias TIC, la necesidad de actualización y por supuesto de evaluación de cada una de las actividades. Es decir, estos son infografías que yo dejo a su disposición de tal manera de que ustedes después a posteriori tengan la posibilidad de analizarlas un poco más con detenimiento y puedan entender algunos de los beneficios de los entornos virtuales de aprendizaje. Por otra parte también, 10 consejos aplicables en el aprendizaje colaborativo en el aula. Recuerden que el trabajo entre pares o el trabajo por grupos es importante para algunas personas que forman parte de la comunidad de aprendizaje porque a lo mejor aprenden acompañados de una mejor manera que haciéndolo solos. Entonces eso también hay que considerarlo. Es decir, en la medida en que uno pueda tratar de favorecer encuentros de aprendizaje bajo la modalidad colaborativa, perdón, muchísimo mejor, porque eso implica compromiso, mientras que las metas estén bien definidas, es decir, para qué estoy tratando de favorecer el aprendizaje colaborativo, se conformen buenos equipos, que se manejen con comunicación y respeto siempre bajo la orientación y guía de su tutor, utilizando diferentes tecnologías, favoreciendo el debate, un debate respetuoso, como ya lo habíamos comentado, utilizando la tecnología y evidentemente favoreciendo los procesos de auto y coevaluación. Cuando vean el módulo de evaluación entenderán que la autoevaluación implica el reconocimiento de mi esfuerzo, de cuánto estoy dando de mí mismo para el logro de la tarea, y la coevaluación tiene que ver la evaluación que se hacen entre todos los miembros del grupo que forman parte de la experiencia de aprendizaje colaborativo en función del logro de la meta que se trazaron. Bien. ¿Alguna pregunta? Este es el momento de formular alguna inquietud, alguna duda, alguna participación para enriquecer este proceso de live learning que hemos tenido hoy. Les doy unos minutos para que formulen sus preguntas si las tienen. Si existe alguna duda con respecto a las cápsulas de conocimiento que hemos manejado hoy. Hoy hemos tenido un poco de todo. Hemos tenido rapid learning, micro learning, live learning. Lo que nos ha permitido entonces tener nuestro encuentro previsto para el día de hoy. Creo que hoy hemos hablado de todo. Hemos hablado acerca de herramientas de autor, hemos hablado de blog, de wikis. A ver, Luis dice, ¿qué tiempo se considera para clasificar el rapid learning? No hay un tiempo previsto para eso. Es decir, no es que hay un recetario que nos diga, el tiempo del rapid learning es este. No. El tiempo lo estableces tú como tutor virtual en función del contenido que vayas a trabajar y por supuesto de la audiencia con la que estás trabajando. Si tú me preguntas acerca de un tiempo, yo te podría decir que para mí un video de 15 minutos es un video nutritivo. Es un video que le va a dejar mucho a una persona más allá de un video de hora y media. ¿Sí? Evidentemente estamos hablando que tenemos que considerar cuál es la población con la que estamos trabajando. A lo mejor una población adulta como nosotros puede tener la capacidad de automotivarse y de sentarse a ver un video un poco más largo, porque está realmente interesado en el conocimiento que se está manejando en ese video. Pero realmente para poblaciones estudiantiles de menor edad, de rango etario menor, 15-20 minutos son cápsulas de conocimiento muy buenas. Y con respecto a las herramientas que les estoy sugiriendo, por ejemplo, ustedes van a utilizar el mapa mental, fíjense lo que les mostré en la imagen,
todas o la mayoría de esas herramientas pues tienen la posibilidad de que usted incorpore los pop-ups, las ventanas emergentes que les permitan ampliar un poco más el conocimiento y no aturdirlos con tanta información dentro de un mismo recurso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comprendieron todo lo que hemos trabajado en la mañana de hoy? Me responden a través del chat, por favor. Si consideran que hay algún conocimiento nuevo, si hay alguna información que desconocían o una información que ampliaron en la mañana de hoy, me gustaría saberlo a través del chat. Esto me permite también evaluar el contenido que se aborda en cada uno de los encuentros de aprendizaje. Sí, Fabiola, en efecto, las ventanas emergentes ayudan a que la presentación sea más ligera, un poco lo que les comentaba. Mientras más información se maneje, a veces se agobia al, al, al estudiante. Entonces es preferible, como son recursos que ellos pueden ver con calma después porque tú los compartes con ellos para que después lo puedan digerir con calma. A lo mejor en un primer momento no se dan cuenta de esa información, pero después tienen la oportunidad de profundizar en el contenido a través de esas ventanas emergentes. Muy bien, pues me alegro que así sea. Noelia, vamos a ver. Claro, es la idea de complementar la información, es decir, estoy tratando de darle los tips que les permitan a ustedes ir enriqueciendo sus recursos y entendiendo qué es lo que quiero que hagan, o sea, cuál es la competencia que necesito que adquieran. Sí, todas las modalidades de e-learning son realmente interesantes y es importante conocerlas y se las dejo allí para que ustedes vayan profundizando en ellas. Porque a la larga, como les vengo comentando desde hace tres encuentros, pues vamos todos encaminados de alguna manera hacia esto que estamos viviendo hoy. El conocimiento, el contenido que hemos venido manejando durante estos tres encuentros de aprendizaje. Entonces es importante que ustedes aprendan a desarrollar esas competencias necesarias para incorporarse definitivamente en esta experiencia virtual de aprendizaje y a favorecer en ustedes esa búsqueda de conocimiento. Yo les estoy dando píldoras, cápsulas, ese microlearning del cual les hablaba. Ya queden ustedes pues después profundizar en la medida de lo posible si ustedes quieren incorporarse activamente en este tipo de educación. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Ejemplos sobre ¿a qué te refieres, Luis, por favor? ¿De qué tipo de ejemplos quieres? Sí, el e-learning es un mundo que si uno no lo comenta, pues realmente lo desconoce. Y se queda solamente con el e-learning y el b-learning así es presencial, es semipresencial, pero resulta que dentro de eso hay cualquier cantidad de alternativas y posibilidades que forman parte también de lo que es la educación a distancia. Sí, el live learning, lamentablemente, una de las desventajas es que tenemos que estar conectados. Pero bueno, si nos podemos dar estos espacios para vivirlo, pues maravilloso, porque eso favorece la comunicación y el intercambio de ideas, que es lo que estamos tratando de fomentar en este momento. Noelia nos comparte, a ver, Betsy nos dice, yo también estoy buscando un ejemplo práctico de T-Learning. Sí, en cuanto al T-Learning no hay como una información muy amplia, ¿no? Es poca. No te preocupes si de repente cuando vayan a construir el wiki te encuentras con que no hay demasiada información. Es que no existe demasiada información. Todavía está como un poco en pañales, ¿no? La información que se maneja sobre el T-Learning, pero la poca que exista, manéjala dentro del wiki. Sí, José está agobiado. Realmente creo que los tengo un poco enloquecidos con la cantidad de información que estamos manejando en este módulo, pero es necesario. Es necesario para aprender. Es necesario para actualizarnos, para entender a dónde vamos.
Quiero saber, disculpen un momentico, Noelia nos está dando un vínculo a lo que entiendo es un video en YouTube, pero no sé, Noelia, si nos puedes aclarar, por favor. Fíjate, Betsy, con el T-Learning, eh, para nosotros quizás es un poco difícil entenderlo, porque no toda la población venezolana tiene a disposición de repente un televisor como el que se tiene en los países desarrollados, donde a través del televisor tú tienes una cantidad de aplicaciones, tienes la conexión a internet, es decir, tienes todo lo que tú necesitas para el trabajo a distancia. ¿Me explico? Entonces por eso es que la información no está demasiado amplia, porque realmente los recursos de los cuales se dispone, por lo menos para nosotros, en el subdesarrollado mundo en el que vivimos, podamos tener acceso. Pero tiene un poco que ver con eso. Fabiola nos comenta algo importantísimo. Sí, realmente si hubiese dentro del gobierno venezolano y sobre todo de los organismos que gestionan la educación en el país, el interés porque realmente nosotros pudiésemos avanzar en lo que a educación se refiere, no solamente a nivel presencial, sino en línea, esta educación a distancia que tanto estamos necesitando, la educación sería otra. Yo creo que no ha habido un trabajo realmente arduo para tratar de lograr que esto se cumpla. Ah, María nos dice que el video que nos está compartiendo a través de la cuenta de Noelia es sobre el e-learning, pero de una manera animada. Muchísimas gracias. Esto es importante, porque así compartimos entre todos información, contenido y formación también, y estamos todos compartiendo recursos importantes. Yo los invito a que después que vean la grabación de esta clase, cuando tengan chance, evidentemente, ya ella la copió. Ah, bueno, no. Ok, si puedes compartirlo, María, sería fabuloso. Después cuando vean entonces la grabación del video, van a encontrar que compartí con ustedes algunas herramientas importantes. El Wikispaces y el PBWiki como una manera de conectarse de manera particular, ustedes probando por sí mismos cómo generar un wiki para trabajar con sus estudiantes, para aquellos quienes están activos en la educación y para quienes no también, de tal manera de que lo vayan explorando. Les compartí también el Padlet. El Padlet es una herramienta muy interesante porque es como una pizarra virtual. Hay una un poco más compleja que se llama Blackboard Collaborate. Pero Padlet es un entorno tipo pizarra donde sobre un solo lienzo usted puede compartir esas microcápsulas de conocimiento. Es interesante. Los invito a que vayan explorando con respecto a eso. Y bueno, hablamos hoy de cosas muy interesantes. Yo los invito, muchachos, espero realmente que este curso, estas 24 horas de clase de este módulo, les haya servido para abrir un poco sus mentes hacia el conocimiento de lo que se está manejando en la educación a distancia y tengamos la mejor disposición de lanzarnos a ese río y que la corriente nos lleve a ese nuevo conocimiento que debemos adquirir, al desarrollo de esas competencias necesarias para impulsar la educación a distancia. Evidentemente, sin dejar nuestro contacto desde la presencialidad con nuestros estudiantes, pero en la medida de lo posible, si podemos experimentar con todo esto que hemos hablado durante estas 3 jornadas de clase, pues sería para mí un gran logro en este módulo. Si no hay otro comentario, muchachos, es el momento de despedirme, no solamente de ustedes de la clase de hoy, sino ya del módulo, porque ya hoy concluimos con lo que estaba previsto, la información que estaba prevista en el módulo. Les agradezco infinitamente su atención, no solamente en nuestra clase presencial, sino también en los 2 encuentros en línea que hemos tenido. A pesar de las dificultades hemos salido adelante y estos encuentros han sido una prueba de que sí se puede, de que sí podemos enrumbarnos en la educación a distancia, sí podemos estudiar y formarnos para ser unos buenos tutores virtuales, y yo espero que haber logrado con ustedes encender esa llama,
esa flama que se necesita en el futuro docente para que nos incorporemos activamente en este proceso. Entonces, sin más a que hacer referencia, ya no nos vemos más de manera presencial, sino que ya todo nuestro contacto será a través del WhatsApp, a través de nuestra aula virtual que está activa para ustedes. La presentación de la clase está publicada en el aula virtual y en unos minutos, pues con todo el gusto del mundo, compartiré con ustedes las dos grabaciones de nuestro encuentro de hoy. Les agradezco mucho a ustedes por su trabajo. Muchísimas gracias por sus palabras. Me alegro de que haya sido de importancia para ustedes el conocimiento de este módulo. Agradezco sus buenos deseos con respecto pues a la salud de mi mamá. Esperemos que se recupere pronto, así es. Es un mar de cosas por descubrir, así es, efectivamente, pero lo que hay es que tener disposición para nadar en esas aguas profundas, con mucho ánimo y con muchas ganas de aprender cosas nuevas. Entonces, un abrazo muy grande. Dentro de pocos momentos, entonces, si Dios así lo permite, comparto con ustedes los dos videos de la extraordinaria clase que tuvimos en la mañana de hoy. Un abrazo para todos y les auguro éxitos en su diplomado. A dura pena estamos comenzando y espero que puedan aplicar realmente el conocimiento, tal como lo compartí con ustedes. Conocimiento significativo que ustedes espero puedan aplicar a futuro dentro de su práctica pedagógica. Aprovechen los recursos y estoy a su disposición para hacer seguimiento, por supuesto, a su trabajo. Cualquier duda que tengan, inmediatamente se comunican conmigo. No duden en contactar conmigo cuando lo necesiten para ayudarlos en este proceso. ¿Ok? Que pasen entonces un feliz sábado y un mejor fin de semana. Un abrazo para todos.